Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí y a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. E hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. Lucas 23, versículos 33-34. Estamos considerando el misterio de la Eucaristía. Hemos estado un rato en la última cena y hemos meditado sobre nuestro sacerdocio. Seguimos a Cristo en el camino de la cruz y seguramente, ya tú lo habrás pensado muchas veces, le hemos acompañado también en Getsemaní. Lo habrás hecho estos días si has practicado el ejercicio del Vía Crucis, también, que nos ayuda a seguir la pasión del Señor, y que, que se inicia esa pasión pues en la última cena y en esa profundísima oración, tremenda oración en Getsemaní. Seguramente muchos de vosotros habéis tenido la oportunidad de rezar allí en Getsemaní, también algún viaje a Tierra Santa que hayáis hecho. Yo es una laguna que tengo en mi vida, todavía no he ido a Tierra Santa y ya va siendo hora, para poder decir non dimitis también, ¿no? Después de eso, pero espero hacerlo pronto. Bueno, pues como os digo, la oración de Getsemaní es una oración, no vamos a pararnos ahí porque quiero llegar ya al Calvario, y es una oración que está llena de sentido, de aceptación de la voluntad de Dios, y una oración profunda del Señor, donde la humanidad santísima también tiene un protagonismo importante en ese momento. También aparece el miedo y el terror ante el dolor y lo que va a pasar. Pero al mismo tiempo la visión beatífica de Dios y, por supuesto, la aceptación de la voluntad del Altísimo, de Dios Padre. Pero después ya llega todo lo demás. Tantas veces meditado y rezado. Te recomiendo que frecuentemente lo hagas. Dice el prólogo del Vía Crucis de San José María, que creo que está escrito por Álvaro del Portillo, dice que, tomando una frase de San José María, que la meditación de la pasión del Señor ha hecho muchos santos. Y es cierto. La meditación de la pasión del Señor ha hecho muchos santos. San Pablo no estuvo ante la cruz. Escuchó de otros el relato. Lo recibió de otros. Pero él cuando habla de esto, de un conocimiento profundo que le hace transmitirlo a los demás. Y seguramente, con detalles, con todos los detalles del mundo, escucharía de labios de Pedro o de Juan, mejor, todo aquel relato. De tal manera que hay un conocimiento profundo de lo que allí pasó y de lo que él también después puede transmitir. Ante la cruz de Cristo,
también nosotros que hemos recibido, como le pasó a Pablo, el conocimiento, hemos recibido también el relato de la pasión del Señor, ante la cruz de Cristo, tú y yo nos situamos ante este misterio de salvación que necesariamente también tenemos que relatar, que contar. Para eso hay que entrar en ese misterio de la cruz. No solo, no tanto ver un hecho como no ver solamente un hecho, lo que pasa, que casi podrías contarlo en memoria con los ojos cerrados, sino entender una obra de salvación de Dios. Por eso tiene sentido la frase que recoge aquí Lucas en lo que acabamos de leer: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Está indicándonos un camino en el que Él mismo, el Señor, abre el corazón para poder entrar en Él. Es decir, nos abre las puertas del cielo también a través del perdón. A través del perdón. La cruz no se entiende sin un camino que forma parte de la cruz, sin el vía crucis. Quien no carga con su cruz y me sigue, no entiende Jesús la cruz separada de la vida. Por supuesto, todo el relato de la vida del Señor está encaminado al Calvario, encaminado a la cruz. Todo nos conduce a ese momento. Entonces, es allí en la cruz donde se condensa todo para entender la vida nueva que nos va a dar Cristo. Toda la vida del Señor está pendiente, mirando a ese momento. No solo la cruz, también la resurrección, evidentemente. Pero allí está todo, allí se entiende, todo lo entendemos todo lo entendemos con los parámetros de la cruz, todo lo entendemos con todo lo que pasa en el Calvario. Por eso, seguir a Cristo es coger la cruz. Seguir a Cristo es la cruz, coger la cruz. Es poder contar el relato de la cruz porque yo también lo estoy viviendo en mi vida. Es poder predicar la cruz porque yo también sé lo que es, porque yo también participo, vivo, no solo cuento, vivo, he entrado en el Calvario. Por eso decimos, quien no carga con su cruz, evidentemente. De ahí que hay una figura importante en este camino de la cruz, en el Vía Crucis, que es Simón de Cirene. Todos somos cireneos. Y todos llevamos esa única cruz, aunque sea por caminos diversos. Simón acompaña, primero regañadientes y después, porque lo entiende o porque lo acepta, a Cristo en la cruz, coge también la cruz y le ayuda. Yo no sé cuántas cosas pensaría Simón en ese rato de acompañar al Señor. Lo que sí que sabemos, bien lo sabes, es que al menos sus hijos eran cristianos. Y seguramente él también. Tú y yo somos Simón de Cirene, con todo aquello que llevamos. Y entendemos que llevar la cruz no es una tarea que se nos encomienda sin más, sino que es una misión que se encarga a cada uno de nosotros. Por tanto, todos somos Simón de Cirene. Y llevamos la cruz de Cristo, no otras, y mucho menos cruces inventadas, o cruces que no son cruces. Yo creo que la primera sabiduría de la cruz podríamos decir, es reconocer a Cristo en la cruz, es conocer bien la cruz de Cristo.
Porque a veces nos montamos cruces o nos inventamos sufrimientos o pensamos o llevados por diversas razones entendemos que la cruz es a veces insoportable, o pensamos que la cruz, o nos parece que muchas cosas de las que nos pasan son cruces. No, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. La gracia es reconocer a Cristo en la cruz como Salvador. Hubo una temporada o una época hace años, quizás la conocisteis vosotros, en que lo que se llevaba era poner cruces pero sin Cristo, sin la figura de Cristo. No sé por qué. Cuando San José María se enteró de aquello y vio que estaba pasando, y dijo algo así como: a muchos les sobran cruces, a mí me faltan Cristos. Cristos. Tú y yo somos Simón de Cirene, que llevamos la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, no otras cruces. Insisto. Es aquello tan bonito que San Pablo, después de toda esa meditación suya, dice, ¿no? Mi vivir es Cristo. Mi vivir es Cristo. Y tú y yo, sacerdotes, podríamos decir lo mismo, tendríamos que decir lo mismo. Mi vivir es Cristo. O años después, Ignacio de Antioquía escribe: mi amor está crucificado. Son realmente de una belleza enorme las cartas de Ignacio de Antioquía. Merece la pena leerlas o releerlas. Mi amor está crucificado. Si mi vivir es Cristo es porque me ha amado y ha muerto por mí. Ha muerto por mí. Y eso lo podemos decir todos. Me amó y se entregó por mí. Todos. Es de Cristo porque es mía. Por eso, cuando dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, lo está también diciendo de mí. Saber que me lo dice a mí, que ha muerto por mí. Otros gritan en ese momento del Calvario. Otros, en tono de burla, dicen que se salve a sí mismo si es el Cristo el elegido. Y eso entra dentro también de algo que la mitología anterior habla, ¿no? De cómo el elegido, cómo el elegido iba a salvarse. La señal era que se salvaría a sí mismo. Por eso estos gritan también ese, que se salve a sí mismo, si es elegido, si es el Mesías, que se salve a sí mismo, ¿no? Es como, sería como el grito de aquellos hombres, es como el grito de toda la antigüedad que le dice al que está en la cruz: sálvate a ti mismo y creeremos en ti. Y si no eres capaz de salvarte a ti mismo, ¿cómo me vas a salvar a mí? Fíjate que hasta en el diálogo de los dos malhechores sale eso. También es verdad que el buen ladrón, le roba el corazón a Cristo en ese momento. Se lo roba en el sentido, hace de ladrón bueno y le roba el corazón a Cristo, para poder salvarse también. Se da cuenta, ¿no?, que merecía el castigo. Él sí, Cristo no. Y sí que él es capaz de darse cuenta que es el Mesías y por tanto que se salvará a sí mismo. Por eso le dice el buen ladrón: sálvame. Sálvame. Llévame contigo a tu reino. Porque entiende perfectamente que él se va a salvar a sí mismo. Porque reconoce en él al Mesías. Si no, ¿qué sentido tiene que le diga sálvame? Llévame a tu reino. También es verdad que hablamos de dos sentidos de sálvame. Un sálvame es
el que sal de la cruz sigue viviendo, y otro es la salvación del alma. Por eso la pregunta es, ante la cruz que tú y yo meditamos ahora, y mirando al Jesús en el sagrario, ¿en qué consiste la salvación del hombre realmente? Y yo creo que hay que entrar a comprender qué es la cruz de Cristo. Podríamos decir que la dialéctica es como dos frases, ¿verdad? Lo importante es salvarse de la cruz, y otros lo entienden como dejar que la cruz nos salve. Claro, esto es lo que nos hace entender cuál es la actitud de la humanidad. El hombre ante el destino y lo profundo del amor de Dios. Que nos queramos salvar de la cruz no tiene muchas explicaciones, no necesita, mejor dicho, muchas explicaciones. Y que pongan como excusa que Él se salve de la cruz, es lógico en esa postura. Pero fijaros, el que se salve de la cruz, yo creo que implica no acoger verdaderamente el amor que Cristo nos da desde la cruz. El que dice eso es incapaz de recibir la manifestación del amor de Dios en la cruz. Sin embargo, el juicio de Dios ante la cruz es el que acepta la cruz salvadora. Esto tiene muchas implicaciones en la vida real. O, al contrario, el que renunciando a la cruz, renuncia a Cristo. Y dice, no creo en ti porque estás en la cruz. Ese tipo de personas no entienden o no aceptan la cruz como salvación. ¿El buen ladrón? Sí. Sí. Y me pregunto yo, ¿en qué lugar estoy yo? ¿Mi vida a qué responde realmente? Evidentemente, como sacerdote, entendiendo la cruz de Cristo y aceptándola como lo has hecho tantas veces, seguramente estás, por así decirlo, del lado bueno. Pero si pensamos un poquito, nos daremos cuenta que hay veces, Señor, en las cuales, evidentemente, me cuesta aceptar la cruz y verla como salvadora. Y cuando viene y arrecia el dolor y el sufrimiento, la contrariedad, me resulta muy difícil. Me resulta muy difícil. Tenemos miedo a la cruz, normal. ¿Te das cuenta? La cruz es lo que los hombres hemos dado al Señor. Pero es lo que el Señor ha aceptado para salvarnos. Porque el amor es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Es impresionante. Porque ha tomado de mí el dolor. Pero no para quitármelo, sino para salvarme por un amor más grande. Por eso no baja de la cruz, porque si no, no nos salva. Por eso no baja de la cruz, porque es salvadora. ¿Cuál es nuestra tarea? Entrar en este misterio de la cruz para descubrir a Cristo. No es que tú sufras lo que Él sufre, sino que Él sufre lo que tú sufres. Es distinto. Pero es verdad que ese sufrimiento de Cristo es salvador.
Alguien me decía hace tiempo, y me hizo mucho bien, mira, el momento de mayor eficacia de Cristo es en la cruz. Eso es así. Y en la cruz Cristo no se puede mover, no puede hablar, habla poquito, 7 palabras, no puede bendecir ni siquiera, con los brazos abiertos acoge a todo el mundo, pero clavados en la cruz, no puede andar, no puede... Pero sin embargo es eficacísimo. ¿Cuántas veces nosotros ciframos la eficacia en hacer muchas cosas? Ya salió esto, ¿no? En otro momento. Sin embargo, a veces hay que estar en la cruz para ser eficaz. Hay que estar en la cruz, con los brazos abiertos, aceptando lo que el Señor nos pide para ser eficaz. Es ahí donde Cristo es realmente eficaz. Es decir, es verdad que es Dios, pero como hombre acepta todo sufrimiento y lo ha tomado para que nosotros también participemos de su amor. Por eso el camino de la cruz, el vía crucis que hablábamos antes, necesario para llegar a la cruz, es ayudar a muchas personas acompañándolas en su cruz. Cuántas veces nos toca hacerlo, cuántos consuelos hemos dado, cuántas lágrimas hemos secado, cuántas palabras hemos escuchado pidiendo consuelo, cuántas veces hemos consolado, y lo harás muchas veces más como sacerdote, y tendrás que escuchar pues tantas cosas que son sufrimientos. Bueno, pues nosotros nos toca acompañar a esas personas para que comprendan que el sufrimiento tiene sentido por amor, y que entiendan las palabras del buen ladrón cuando dice: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es el recuerdo de que Cristo me salva. Esto es, y mucho más, esto es una poquita cosa, la ciencia de la cruz, que también explica Eden Stein, Benedicta de la Cruz, en su libro, llamado así, que te recomiendo. La ciencia de la cruz. Y tiene un efecto inmediato. Del sálvate a ti mismo, que le gritan, o que le gritamos a veces nosotros, Cristo responde: conócete a ti mismo. Porque en la cruz es donde te vas a conocer. Vas a conocer hasta qué punto has sido amado. Ante la cruz, ese conocernos como Él nos conoce es la muestra más grande del amor, y donde tú y yo encontramos también el camino de la salvación. Por eso todos los evangelios que relatan la pasión del Señor, a mí me parece que nos están dando una visión de no una vida que se apaga, porque evidentemente después viene la luz de la resurrección, sino una vida que se entrega. Y se entiende aquella verdad que el Señor dice: nadie me quita la vida, yo mismo la entrego. Tengo poder para retenerla y poder para entregarla. Por esto me ama mi Padre. No le hemos quitado la vida, la ha entregado Él por amor, con una voluntad libérrima y una voluntad de amor. Así es. Por eso Él mismo sabe en qué momento va a morir, y por eso Él sabe que cuando pasan esas cosas se rompe el velo del templo, oscurece la tierra. Entonces es cuando Él dice: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu, y diciendo esto expiró. Qué bonito es ese momento en el que el Domingo de Ramos, o el mismo día de la Pasión del Señor, cuando decimos estas palabras, la Iglesia nos pide que nos quedemos en silencio y, si es posible, de rodillas, porque ha llegado el momento
clave. Y en el silencio que se hace en ese momento, la meditación de la pasión del Señor se hace realidad. La tierra se quedó en silencio. Nosotros respetamos ese santo silencio. Cristo ha muerto. Entregó el Espíritu. Mirad, nos enseña la fe, que entre la vida y la muerte no hay como grados, ¿no? La fuerza de la cruz de Cristo es contraria a lo que podemos llamar la gradualidad de la ley. No soy yo el que va cogiendo fuerzas y me voy subiendo a la cruz, sino que es el poder de Cristo que se entrega totalmente y lo hace mío. Es Él el que me sube consigo a la cruz. A ti y a mí a veces nos da miedo, pero tenemos que estar allí. Y eso yo entiendo que tú y yo lo podemos aplicar perfectamente a nuestra vida en momentos muy concretos y quizás incluso hasta diarios. Cuántas pequeñas renuncias, ¿verdad? Cuántos pequeños sufrimientos, cuántas entregas pequeñas de cosas que cuesta porque hay que arrancar del alma, que se hacen difíciles, pero que son siempre eficaces y al final y al fin y al cabo gozosas. Solo un apóstol llegó hasta la cruz. Aquel apóstol fue dado a María. Y María es como la vida de la cruz. Yo entiendo y pienso que solo quien ve en la cruz una vida plena, puede entender lo que María hace en la cruz. Recibe vida, genera vida, hace que seamos hijos de Dios. Por eso tú y yo necesitamos unirnos a María. Unirnos a María, porque es el camino de la esperanza. Piensa que Él, y esto lo explica muy bien Juan Pablo II en la Redentoris Mater, ¿no? Pues piensa que el Vía Crucis de la Virgen fue el más largo, porque empieza ya cuando Simeón, incluso antes, cuando Simeón le dice: a ti una espada traspasará el corazón, el alma. Y desde entonces María sabe, pero María espera. No solo espera, sino que está llena de esperanza. Terminamos nuestra oración poniendo todas estas cosas, ideas, perdonad que sean muchas, y quizás un poco deslavazadas, en manos del Señor y en manos de nuestra Madre Santa María, para que Él nos ayude, para que ella nos ayude también a entender la cruz, no solo entenderla, que quizás sea incluso más difícil, ¿no?, sino amarla y aceptarla y estar con Él. A ti, Señor, en ti, Señor, confiamos, no nos dejes en el momento de la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.